Buenas. Ok, bueno, vamos a dar inicio este, a la sesión de esta tarde, prácticamente nuestra penúltima clase. Mañana vamos a buscar el espacio para poder en las 2 horas que nos quedan, poder abordar tanto glomerulonefritis como lesión renal aguda. Afortunadamente, lesión renal aguda es un tema no tan amplio, más puntual, y eso nos va a dar la oportunidad de poder terminar el programa académico tal y como está programado. En esta tarde vamos a ver lo que es síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Aquí es muy importante tomar en consideración que tanto la hematuria como la proteinuria toman un papel muy relevante como manifestaciones de estos dos síndromes. ¿Por qué les llamamos síndromes? Porque al final de cuentas, todo el conjunto de signos, síntomas, hallazgos laboratoriales forman parte de varias enfermedades que se manifiestan ya sea con un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico. ¿Sí me escucho bien? Sí, doctora. Perfecto. Entonces voy a compartir en la presentación. Les pido una disculpa porque probablemente van a estar escuchando el ruido estoy en el aeropuerto y y van a escuchar muchos ruidos. Ujú. Bien. Entonces, vamos a hablar en términos generales, lo que son los síndromes glomerulares. Otra vez reitero la importancia de la proteinuria, la hematuria y bueno, cómo todos estos se relacionan con el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Desde la primera clase yo les reiteraba la importancia de conocer específicamente la anatomía glomerular. Y no solamente la anatomía glomerular, sino la anatomía de toda lo que es la nefrona, ¿no? Que como comentábamos, y ustedes lo saben, es la unidad funcional del riñón. ¿Por qué? Porque a medida de que entendamos la fisiología normal y la estructura anatómica de esos elementos, van a poder ustedes comprender la fisiopatología porque está muy relacionada. Y además, la verdad es que es muy emocionante cuando uno ya entiende el porqué de esas expresiones fisiopatológicas cuando uno o varios de esos elementos se alteran, ¿no? Entonces, recordemos que tenemos la mácula densa, las dos arteriolas, la arteriola aferente y la arteriola eferente, donde los antihipertensivos tienen un papel muy importante. Ya vimos ayer cómo los bloqueadores de los canales de calcio tienen una preferencia de mecanismo de acción en la arteriola aferente, perdón, en la arteriola aferente, mientras que los diecas y los aras en la arteriola eferente. Por otra parte, tenemos el epitelio parietal, tenemos los podocitos, los podocitos son como la estructura para mantener el resto de las estructuras, los pedicelos, el endotelio, el mesangio, que es como el cemento, junto con los podocitos y las células mesangiales, son las más importantes para soportar todas las estructuras renales todas las estructuras glomerulares que conforman a la nefrona. Los pedicelos, la membrana basal glomerular y, bueno, el espacio urinario y posteriormente toda la estructura tubular intersticial. Esta es una magnificación de esta misma anatomía y la relación que existe entre los podocitos, entre el capilar glomerular, la membrana basal glomerular, el endotelio, el mesangio y la matriz mesangial. Por otra parte, también recordemos cómo a través del diafragma de la membrana basal glomerular existe al interior y al exterior cargas eléctricas totalmente distintas que evitan también la salida de proteínas, no solamente por el tamaño, sino también por la carga glomerular. Entonces, en ese sentido, teniendo en consideración esta anatomía normal del glomérulo,
y de la nefrona, podemos entonces entender cuáles son los mecanismos de daño glomerular. Los mecanismos de daño glomerular pueden ser de tipo inmunológico y no inmunológico. El tipo inmunológico, como sucede en todas las enfermedades de este tipo, de este origen, se forman complejos antígeno-anticuerpo que generalmente es in situ o a veces por depósito, formándose en otras partes del cuerpo o sistemas y que van a dañar la membrana basal glomerular. Y de tipo no inmunológico por daño directo a células epiteliales viscerales o la pérdida de nefronas remanentes. Entonces, en este sentido, podemos clasificar los síndromes glomerulares en 4 tipos. El síndrome nefrótico, que se caracteriza por una proteinuria igual o más de 3.5 gramos por día. Por eso es que proteinuria menos de esta cantidad o más de esta cantidad, o sea, entre 1 y más de 3 gramos, nosotros decimos en rango nefrótico, en un rango nefrótico. Pero ya cuando tenemos más de 3.5 gramos por día, ya no decimos en un rango nefrótico, sino que ya decimos que en términos nefróticos, ¿no? Por la cantidad de esta proteinuria. Y bueno, esto conlleva a la hipoalbuminemia menor de 2.5 gramos por decilitro, y esto se justifica porque si estamos tirando la albúmina por la orina, pues el hígado no es capaz de compensar la producción de esta proteinuria que se está eliminando. Y esto, la hipoalbuminemia, conlleva al edema periférico. Recordemos que la albúmina es la que determina la presión oncótica del plasma y al perderse esta albúmina, pues el líquido intracelular empieza a extravasarse al espacio intersticial o extravascular. Y bueno, esto lleva a edema periférico y también se acompaña de dislipidemia. Ahorita vamos a ver por qué el mecanismo de la dislipidemia. Ok, entonces enseguida vamos a ver el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico se caracteriza por la presencia de hematuria glomerular, disminución del volumen urinario y un deterioro rápido progresivo de la función renal y la presencia de hipertensión. Entonces, en el síndrome nefrítico, el actor principal es la proteinuria. En el síndrome nefrítico, el actor principal es la hematuria. Y luego ya tenemos otros síndromes intermedios que son la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esta es una urgencia. Puede considerarse un subtipo de un síndrome nefrítico. ¿Por qué? Porque tiene un inicio también abrupto. Hay un deterioro de la función renal en días a semanas. Puede haber oliguria o hay, puesto que si hay un deterioro rápido de la función renal, estamos ante una lesión renal aguda o una, en caso de que esta glomerulonefritis ya haya ocasionado daño renal permanente, pues estamos ante una agudización, cursan con cuadros de agudización que puede llevar a la presencia de oliguria. También tenemos hipertensión arterial y algo muy importante, el sedimento activo, o sea, la presencia de cilindros patológicos, ¿no? Y bueno, a nivel de la biopsia renal encontramos un patrón glomerular con la presencia de semilunas en la biopsia renal. Y tenemos también el síndrome hematuria-proteinuria, que generalmente no da síntomas, son anormalidades urinarias asintomáticas. La hematuria es microscópica y la proteinuria suele ser menos de 1 gramo por día y generalmente no hay deterioro de la función renal. Aquí en el síndrome de hematuria-proteinuria está muy relacionado con componentes genéticos o propios del individuo, ¿no? Entonces, esto hace que pues prevalezcan algunas determinadas razas o áreas geográficas del continente, de los distintos continentes. Vamos a ver en relación a la presentación clínica. La glomerulonefritis crónica generalmente, ¿por qué no hablé aquí dentro de los síndromes
glomerulares no puse la glomerulonefritis crónica, porque la glomerulonefritis ya no es un síndrome, ya es una entidad patológica específica. Por eso es que la puse aparte. Pero ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico? Recuerden, su herramienta más poderosa y más importante, como la hemos visto en la discusión de los casos clínicos, es precisamente las manifestaciones clínicas o la historia clínica. Entonces no lo pierdan eso, por favor, de vista. No cometan los errores de las nuevas generaciones que hacen un interrogatorio así muy superficial e inmediatamente se van a las solicitudes de estudios complementarios que, como lo comentamos también a un principio, pues solamente compromete hasta la ética con nuestros pacientes, porque a veces ocasionamos esos gastos catastróficos que impactan enormemente el gasto de bolsillo en nuestros pacientes. Entonces, la glomerulonefritis crónica pues se caracteriza por hipertensión, un deterioro progresivo de la función renal, puede haber proteinuria y cambios anatómicos morfológicos renales específicos según el tipo de esta glomerulonefritis que vamos a ver el día de mañana. Ahora, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, como ya lo comentábamos, el deterioro rápido de la función renal en días o semanas, generalmente hay una caída del más del 50% de la tasa de filtración glomerular en función a los valores basales. Proteinuria, hematuria, puede haber vasculitis y lo que comentábamos en los hallazgos histopatológicos. Y bueno, ya no voy a repetir las características clínicas del síndrome nefrótico, lo acabamos de abordar ahorita. El síndrome nefrótico, bueno, recordemos que la triada diagnóstica es proteinuria, hipoalbuminemia y dislipidemia. Ahora, eso se llama la pentada diagnóstica, porque generalmente, aunque hablamos de una triada, lo que nosotros observamos en la mayoría de los escenarios de aquellos padecimientos que se acompañan del síndrome nefrótico es una proteinuria importante, más de 3.5 gramos por día, hipoalbuminemia, perdón, aquí está equivocada, menos de 2.5 gramos por decilitro, edema, hipercolesterolemia y la lipiduria. Y bueno, tenemos la hematuria macroscópica. Generalmente la hematuria macroscópica pues va a estar asociada a, a otras entidades no glomerulares, pero que tenemos que tomar en cuenta para este diagnóstico diferencial. Ahora, cuando hablamos de hematuria glomerular, la hematuria glomerular es la presencia de cilindros eritrocitarios o el binomio leucocitos-eritrocitos en la orina. Generalmente es microscópica y generalmente esta hematuria glomerular es un signo de daño renal potencialmente grave porque se asocia a una inflamación muy importante de toda la estructura glomerular y tubular, y es importante que no confundamos con la hematuria de origen urológico que se encuentra asociada a litiasis, tumores o infecciones. La orina tiende a ser de color marrón, a diferencia de la hematuria extrarrenal, que tiende a estar más parecida a una hemorragia o al contenido de sangre de coloración normal. En la hematuria de origen renal, el color es más oscuro. Puede tener este color marrón, color té, o aparecer como Coca-Cola debido a que la hemoglobina se oxida durante su paso por los túbulos renales. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar si esta hematuria efectivamente es de origen glomerular con la presencia de acantosis? ¿Qué son los acantocitos? Los acantocitos no son más que eritrocitos alterados en su morfología, eritrocitos deformados. Y recuerden que el eritrocito tiene mucha flexibilidad para adecuarse a las estructuras por las cuales van pasando. Entonces, cuando el eritrocito pasa a través de la membrana basal glomerular, esta se deforma
y forma lo que se llama estos acantocitos o los cilindros hemáticos. Los cilindros hemáticos son moldes tubulares que contienen eritrocitos y cuando nosotros encontramos más del 5% de acantocitos, tiene una sensibilidad del 50%, pero un 95% de especificidad para hematuria glomerular. ¿Cómo vamos a identificar la presencia de acantocitos o de estos cilindros hemáticos? Eso uno lo solicita como análisis de la morfología eritrocitaria o dismorfia eritrocitaria a través de la microscopía de orina con contraste de fases. Ahora, cuando nosotros hablamos de hematuria, pues tenemos que descartar otras causas, porque no toda es de origen extrarrenal o renal, sino que puede haber otras alteraciones asociadas a la presencia de hematuria. Entre las extrarrenales, bueno, tenemos la litiasis renal o ureteral, las infecciones de vías urinarias, alta, como la pilonefritis, bajas, como la cistitis, la uretritis y la prostatitis. Los tumores renales, vesicales o prostáticos, traumatismos a nivel renal, a nivel vesical o uretral, sobre todo cuando mal colocamos sondas urinarias o cuando se extrae la sondita con el globo, la sonda urinaria con el globo aún inflado, pues uno puede ocasionar traumatismos importantes. La nefropatía por analgésicos o medicamentos, en el caso de que estemos dando anticoagulantes o, por ejemplo, algunos inmunosupresores como la ciclofosfamida. La presencia de malformaciones vasculares renales como los aneurismas, la fístula arteriovenosa y algunas entidades sistémicas también pueden acompañarse de hematuria, como el ejercicio intenso, la endometriosis vesical o uretral y los trastornos de la coagulación Bien, entonces, ok, algo muy importante, ya vamos a pasar ahora al siguiente actor que es la albuminuria proteinuria. Todos sabemos que en condiciones normales se filtra una cantidad mínima de proteínas. ¿Por qué? Porque el peso molecular es tan pequeño que alcanzan a filtrarse. Son las proteínas de Tafhan-Oxfam. Esto es normal, pero las proteínas que alcanzan a filtrarse de mayor peso glomerular, todas se reabsorben por completo en los túbulos. Entonces la presencia, sí, gracias. Sí, gracias, muy amable. Sí. Entonces, la presencia de albuminuria, proteinuria, indica necesariamente el daño en la barrera glomerular. Ahora, este daño puede deberse a dos motivos. El primero, el aumento de la permeabilidad en el glomérulo, o la segunda, la pérdida de la resorción a nivel tubular. Esto hace que tengamos dos tipos de proteinuria, la proteinuria glomerular y la proteinuria en daño tubular. ¿Qué es lo que diferencia una de la otra? En la proteína glomerular, la proteinuria albuminuria es marcada. Generalmente aquí está mal. Es mayor de 500 miligramos por día. Y en la proteinuria en daño secundaria, daño tubular, el resultado es generalmente menor reabsorción de albúmina, que normalmente se filtra. O sea, no llega a más de 1 gramo por día. Mientras que en la proteinuria glomerular, la proteinuria puede llegar hasta rangos nefróticos. Pero también puede haber proteinuria de origen no renal, como por ejemplo en el mieloma múltiple. A esto se le llama proteinuria por sobrecarga, en donde cadenas libres monoclonales ligeras o pesadas inducen alguna glomerulopatía por depósitos, por ejemplo, también en presencia de amiloidosis o algunas paraproteínas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario? No, maestra, todo bien. Bueno, le vamos a seguir. Ahora vamos a hablar específicamente del síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico ya lo comentábamos, que es la manifestación
de inflamación glomerular, hay una aparición aguda de hematuria glomerular, hay oliguria porque se compromete en forma importante la tasa de filtración glomerular por esta caída abrupta, puede haber edema. La hipertensión arterial, de hecho, un paciente joven con hipertensión arterial, con hematuria, lo primero que tienen que pensar es en un síndrome nefrítico. Recordemos que la proteinuria está en rangos no nefróticos. ¿Cuál es la fisiopatología del síndrome nefrítico? Pues los depósitos de proteínas de cepas nefritogénicas en el glomérulo, cepas. Desde ahí ya tenemos que descartar como primera posibilidad la asociada a infecciones con algunos agentes determinantes, como lo vamos a ver más adelante, que dan lugar a la formación in situ de complejos inmunes o complejos inmunes ya circulantes formados por la unión de inmunoglobulinas con otros antígenos. Generalmente, durante la primera semana de la enfermedad es cuando se manifiesta más la severidad del síndrome nefrítico. Y durante esta primera semana de la enfermedad se activa la cascada inflamatoria en un inicio mediada por interleucina 1 con activación de los linfocitos T y posteriormente mediada por interleucina 2 que al unirse con su receptor específico causa proliferación de los linfocitos activados y posteriormente depósito de complemento y formación de perforinas que incrementan la lesión en la membrana basal. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que caracteriza al síndrome nefrótico? Pues una glomerulonefritis proliferativa intracapilar difusa exudativa ocasionada por los depósitos de IgG, IgM y la fracción C3 del complemento. Se manifiesta por un patrón granular en la membrana basal glomerular y una disminución del mesangio y segmentos glomerulares debido a la inflamación tan intensa como este que ven ustedes en forma de joroba. Esa es la característica histopatológica del síndrome nefrítico. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes del síndrome nefrítico? Y el abordaje lo pueden hacer ustedes a partir de las concentraciones del complemento sérico, de la fracción 3 del complemento sérico. Aquellas que se asocian a una disminución de este complemento, pues tenemos las enfermedades sistémicas como el lupus, las enfermedades infecciosas como la endocarditis bacteriana, abscesos viscerales, nefritis por cortocircuito, la crioglobulinemia y algunas enfermedades renales como la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, la membrana proliferativa tipo 1 y tipo 2. Ahora, cuando los niveles de complemento están normales, ¿hacia dónde tenemos que enfocarnos? Hacia las enfermedades sistémicas como la poliarteritis nodosa, la vasculitis por hipersensibilidad, la granulomatosis de Wegener, la púrpura de Heno-Chollein, el síndrome de Goodpasture y enfermedades renales como la nefropatía por IgA. Pero recuerden que lo hemos estado repitiendo, creo que desde clases anteriores, la asociación tan fuerte que existe entre el síndrome nefrítico y algunas agentes infecciosos, ya sean bacterias, virus o parásitos, ¿no? Y en la tabla de la parte inferior izquierda, ustedes pueden ver el tipo de bacterias que se asocian más a síndrome nefrítico, como el estreptococo beta hemolítico, el estafilococo, el neumococo, la salmonela y la brucela. Y de los virus, el virus de la hepatitis B, el virus del Epstein-Barr, varicela, el citomegalovirus y el virus de la rubiola. Y como parásitos puede estar asociada a la malaria, el toxoplasma, la rickettsia y los hongos. Yo siempre he dicho que la medicina, cuando tú tomas como pilar fundamental la clínica, es como jugar al investigador, ¿no? Y la verdad es que es súper apasionante porque conforme vas descartando cada uno de estos, de estas causas, de estos
de esas causas fisiopatológicas o origen de la patología, pues cuando menos vas rodeando más al enemigo, cercando al enemigo hasta descubrirlo el agente causal específico o la causa específica. Entonces aprendan ustedes a jugar al investigador, en este caso diría yo investigador científico a través de la clínica. Ok, entonces las glomerulonefritis postinfecciosas más comunes son el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que se asocia en niños y que generalmente aparece entre 2 o 3 semanas después de una infección postestreptocócica, generalmente de garganta o de piel. Y bueno, se acompaña de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y lo malo de la glomerulonefritis postestreptocócica es que puede dejar lesiones fibróticas muy importantes por el proceso inflamatorio tan severo, entonces puede comprometer o ser un factor de riesgo para que ese niño en años futuros desarrolle una enfermedad renal crónica y sobre todo cuando se asocie a otros factores de riesgo que ya hemos venido abordando en las pasadas clases. ¿Cuál es la presentación clínica? Pues bueno, es la hematuria, suele ser microscópica, suele ser sin coágulos y sin dolor. Eh, Cuando en presencia de oliguria debemos de sospechar una glomerulonefritis rápidamente progresiva por la misma por la misma causa del síndrome nefrítico. Y bueno, desafortunadamente, debido a esta rápida progresión, muchos pacientes desarrollan lesión renal aguda y muchos de ellos requieren diálisis temporal, ¿no? Durante el evento agudo. Entonces, el 75% de los casos hay hipertensión arterial y edema, y bueno, frecuentemente se acompaña de sobrecarga de volumen, desarrollando el paciente insuficiencia cardíaca congestiva. En el sedimento urinario, la presencia de 5 o más eritrocitos por campo, más la presencia de acantosis, cilindros eritrocitarios o el binomio eritrocitos-leucocitos o un sedimento normal, menos de 2 por campo. Esto nos puede a orientar que esta hematuria sea de origen glomerular asociado a un síndrome nefrítico. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para el abordaje del síndrome nefrítico? Dependiendo de la magnitud de la hematuria, esto es poco común que llegue a desarrollar anemia, y en los pacientes que llega a desarrollar anemia, pues hay que descartar otras entidades que puedan estar asociadas o concurrir a la pérdida sanguínea, pérdidas microscópicas o también a otros padecimientos crónicos, ¿no? Pero lo que sí es importante es el aumento de la urea y la creatinina, que tiene que ver con la rápida progresión del daño renal, el aumento de las streptolicinas. Entre el 60 y el 80% de este aumento se da en los primeros 10 días después del inicio del proceso infeccioso estreptocócico. La microhematuria puede durar hasta más de un año. El complemento, la fracción 3 del complemento, se disminuye en el 90% de los pacientes, se normaliza en 4 semanas. Recordemos, el abordaje diagnóstico lo tenemos que hacer en función a qué entidades se asocian a esta disminución de la fracción 3 del complemento o en donde el complemento está normal. Tenemos que realizar ultrasonido renal para descartar otras causas, sobre todo de origen no renal de la hematuria, radiografía de tórax para evaluar la sobrecarga de volumen, el electrocardiograma, el fondo de ojo, la biopsia renal. Y bueno, recordar que la biopsia renal tiene criterios específicos cuando, a pesar del tratamiento que vamos a ver ahorita, persiste la lesión renal aguda, hay que hacer una biopsia, o que el complemento permanece bajo después de las 8 semanas. No entiendo por qué no puedo pasar. Ujú.
Se atoró. Allá. Bien. Entonces, no voy a repetir esto porque prácticamente es un resumen de lo que venimos viendo. Ustedes se van a quedar con la presentación, pero todo lo que les he comentado previamente prácticamente se reduce en este algoritmo diagnóstico y de tratamiento de, del síndrome nefrótico, del síndrome nefrítico, perdón. Entonces, nada más me voy a enfocar a la imagen del lado derecho porque prácticamente ahí es donde vemos el abordaje terapéutico. Dice, si hay causa secundaria, tratarla si es posible. Por ejemplo, infecciones virales, lupus, vasculitis. Hacer biopsia renal para valorar la severidad del daño renal siempre y cuando veamos que no hay mejoría o que los niveles de complemento C3 siguen persistentemente bajos después de 8 semanas de iniciado el cuadro, ¿no? Y bueno, si no se encuentra una causa secundaria, es obligada la biopsia renal y definir el tipo de nefropatía. Esto nos va a permitir poder establecer si hay causas primarias más frecuentes del síndrome nefrítico o hay algunas otras entidades nefrológicas de origen inmunológico que pueden manifestarse inicialmente como un síndrome nefrítico. El tratamiento inmunosupresor precoz y efectivo, según el tipo de síndrome nefrítico o la causa, no el tipo, porque no hay tipos. Según la causa del síndrome nefrítico va a ser determinante. Es importante, acuérdense, si el paciente tiene hipertensión o se manifiesta con hipertensión, el bloqueo del sistema renina-angiotensina y con IECAS o ARA, siempre y cuando no tenga el paciente lesión renal aguda, porque si tiene lesión renal aguda tendríamos que manejar otros antihipertensivos. La dieta baja en sodio, el uso de diuréticos, el uso de... Pues es eso, ¿ah? El teléfono, Más o menos es eso. a ver, Alejandro 650, son 150 tiene diferentes. prendido su micrófono. Quiere decir que no está... No. A ver, ¿quién le avisa a Alejandro que apague su micrófono? Eso quiere decir que no está prestando atención. Está en otra Ya cosa. le avisé, doctora, nada más que hoy le toca ir a la cruz. Ah, con razón. Con razón, luego se nota que están en otra cosa. Bien, entonces, la prevención de infecciones y de trombosis, si está indicado, evitar el uso de nefrotóxicos y bueno, hay que estar muy atentos porque acuérdense que si es una lesión renal aguda, va a haber también una pérdida abrupta de las funciones renales. Recordemos que puede haber alteraciones del calcio y fósforo, del metabolismo del calcio y fósforo, puede haber acidosis metabólica, puede haber hipercalemia, puede haber hiponatremia dilucional y también hay que estar al pendiente de todo eso. Si el paciente presenta síndrome urémico o una oliuria importante, hay que pensar en que el paciente requiera soporte renal o una terapia de reemplazo renal y aquí sería preferentemente con hemodiálisis y dentro de hemodiálisis una terapia específica que se llama hemofiltración. Y bueno, cuando se asocia a un estado inmunológico severo, es necesario hacer como un lavado del plasma, esto se le llama plasmaféresis, y esto en casos en que la base inmunológica sea muy, muy importante, como en la enfermedad de Goodpasture, alguna glomerulonefritis rápidamente progresivas con ANCA positivos o una crioglobulinemia renal. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? A mí nada más me No, quedó la duda doctora. de por qué se hace el fondo de ojo. Ya. Generalmente en el fondo de ojo lo que utilizas es para descartar que la hipertensión esté asociada a que la hipertensión sea crónica y que no sea como parte del cuadro del síndrome nefrítico, porque el síndrome nefrítico es agudo. Y también hay que descartar la presencia de vasculitis como causa del síndrome nefrítico. Y en el fondo de ojo puedes encontrar también esas hemorragias asociadas a vasculitis. Por eso es que haces fondo de ojo. Muy bien, gracias, doctora. De nada. Tengo otra doctora con respecto a la inmunosupresión. Sí. ¿Cuándo
Bueno, yo había visto que más que nada si veíamos como ya la proteinuria mayor a 1 gramo y otros marcadores como la hematuria, ya se hablaba de iniciar con la terapia inmunosupresora, pero no está muy, o sea, lo leí, no se me hizo como muy, Muy claro. Ujú. o Generalmente lo que haces tú, es que la severidad de la severidad de las manifestaciones del síndrome nefrítico es lo que determina si utilizas o no utilizas inmunosupresores. Como es un evento agudo, generalmente inicias con bolos de metilprednisolona. Si no responde a los bolos de metilprednisolona, entonces utilizas ciclofosfamida. ¿Por qué prefieres metilprednisolona que ciclofosfamida? Porque la ciclofosfamida, aunque tiene un mecanismo inmunosupresor importante, también tienes que estar vigilando mucho la función renal. Entonces, generalmente se empieza con eso. Ujú. Y luego, por ejemplo, si en un momento dado no responde a la ciclofosfamida, tienes que pensar en el mofetilo, ujú, o el micofenolato. Ujú. ¿Queda más claro? sí, doctora, igual yo pienso que si no va respondiendo, se tendría que buscar alguna otra causa, ¿no? Por eso es cuando no responde el paciente, lo tienes que llevar a biopsia. Cuando tú, por ejemplo, a ver, si tú estás pensando que está en una área endémica para, podemos decir, malaria, por ejemplo. Entonces, tú tienes que pedir, o para hepatitis, no sé, tú tienes que pedir tu perfil vírico, tu perfil viral, ¿sí? Tienes que por clínica empezar a descartar cualquier origen. Si tú no encuentras una asociación que tú puedas establecer con precisión que puede estar asociado a ese síndrome nefrítico, vete a la biopsia. Vete a la biopsia. ¿Y cómo vas a hacer la biopsia? Primero, tienes que tener tus tiempos de coagulación, porque acuérdense que la biopsia es un procedimiento invasivo. Tienes que tener un ultrasonido para poder guiar esa biopsia. Y tienes que tener una buena muestra de glomérulos para una buena interpretación. Dale, muchas gracias, doctora. Creo que ya no. Ujú. Bien, entonces ahora vamos con el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico, pues es una enfermedad caracterizada, esto ya lo repetimos, ya lo dijimos, ¿sí? Algo muy importante es que también el síndrome nefrótico presenta como complicaciones un estado de hipercoagulabilidad e inmunocompromiso. Esto es muy importante porque esto es parte del tratamiento. Estos estados patológicos o fisiopatológicos determinan también parte del tratamiento o justifican el tratamiento, ¿no? Entonces decíamos que la triada era proteinuria, hipoalbuminemia y edema, pero que la pentada era todo este complejo de estos 5 actores en forma conjunta, ¿no? Ahora, en cuanto a la epidemiología, no es tan frecuente, el 80 al 90% de los casos son por enfermedad glomerular primaria y el resto generalmente es por diabetes. Entonces no es raro que el paciente diabético presente un síndrome nefrótico, pero el ejercicio que hicimos el día de ayer nos obliga a que pensemos también que el síndrome nefrótico en el paciente diabético esté asociada a enfermedad renal no diabética. Ahora, de acuerdo a la edad, a la
presentación del síndrome nefrótico de acuerdo a la edad, pues también nos puede orientar hacia el tipo de glomerulopatía o entidad fisiopatológica que puede estar causando el síndrome nefrótico. Por ejemplo, en niños menos de 15 años, la causa más frecuente del síndrome nefrótico es precisamente la enfermedad de cambios mínimos. En los adultos jóvenes y blancos, el 24% se debe a nefropatía membranosa, pero en los adultos blancos, hasta un 37% del síndrome nefrótico puede estar asociado a una nefropatía membranosa. Pero vean lo que pasa con la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, más común en los adultos jóvenes afroamericanos y el resto de adultos afroamericanos. Entonces, aunque en menor proporción o menor prevalencia o frecuencia, como quieran ustedes determinarle, la mayoría de estas glomerulopatías se encuentran en forma universal en toda la población, pero sí prevalecen más en algunas, con algunas características raciales o genéticas, ¿no? Como la glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Ujú. Y bueno, la verdad es que la fisiopatología del síndrome nefrótico es realmente compleja. Es la interrelación, aparte de todo una cascada de citoquinas inflamatorias, de complemento, alteraciones hormonales, alteraciones de los factores de coagulación que, como decimos, la reducción de estos factores de progresión como el factor 9, el 11 y el 12, así como la reducción del inhibidor de la calicreína, la disminución del activador de plasminógeno, la disminución de la actividad de antitrombina 3, lleva a un estado procoagulante. ¿Y esto qué favorece? Pues simplemente el que no tienen el sustrato para poderse formar a nivel hepático, como son las proteínas específicas, ¿no? Porque el hígado, todo el sustrato para la formación de proteínas lo utiliza para poder compensar la pérdida de estas proteínas a nivel urinario y de esta manera poder proteger la caída de la presión oncótica plasmática. Este estado procoagulante se asocia a un aumento de la agregación plaquetaria, a un aumento del fibrinógeno y bueno, en este sentido, eso hace que los pacientes tengan mayor riesgo de hipercoagulabilidad. Ahora, el aumento de la síntesis hepática de proteínas lleva, al final de cuentas, se cansa el hígado y esto disminuye el catabolismo, incrementando el colesterol total, la apolipoproteína B. Hay un aumento de la glucosilcoenzima A reductasa, una reducción de la lipoproteína lipasa, una reducción de todas las lipasas y lleva a un aumento del perfil de lípidos con la consecuente dislipidemia, riesgo cardiovascular y progresión del daño renal. Ahora, la reducción de la presión oncótica plasmática, pues lleva a lo que comentábamos, ¿no? A una disminución del volumen cardiovascular extracelular y esto es un estímulo para el incremento del sistema renina-angiotensina, el incremento de la aldosterona y bueno, para tratar de regular lo que es el sodio y el agua, pero que al final de cuentas lo que lleva es una retención de este propio sodio y agua, ocasionando clínicamente la presencia de edema. Entonces, ese es el mecanismo fisiopatológico global, pero específicamente, ¿qué es lo que pasa cuando se pierde la proteína por la orina? El hígado incrementa la síntesis de todas las proteínas y bueno, esto hace que termine apareciendo la albuminemia. ¿Qué pasa con las proteínas de bajo peso molecular? Pues se siguen tirando, ¿no? Sin dificultad a través de la orina por estos procesos disruptivos a nivel glomerular y tubular asociados principalmente a esta situación inflamatoria glomerular, tanto de origen inmunológico como no inmunológico en el caso del síndrome
nefrótico, sobre todo del tipo no inmunológico. Y bueno, las proteínas de alto peso molecular no entran a la orina, pero se incrementan en plasma y son las que desencadenan todas las alteraciones de la cascada de la coagulación y la hiperlipidemia. Bien, en cuanto a la patogénesis del edema, si tenemos hipoalbuminemia, pues tenemos escape de líquido capilar al espacio extracelular. Esto hace que disminuya el volumen circulante intravascular. Esto hace que se estimule el sistema renina-angiotensina reteniendo más sodio y agua, y lo cual agrava en forma importante la retención de líquidos con la consecuencia aparición de edema. Cuando tenemos sobrecarga de volumen, esto es en presencia de llenado insuficiente o pérdidas a tercer espacio. Cuando tenemos una sobrecarga de volumen, las enzimas proteolíticas en el túbulo renal activan el canal epitelial de sodio, reabsorbiendo más sodio e incrementando el volumen, ocasionando hipertensión y bueno, también una pérdida de líquido al espacio extracelular. Entonces, tanto la contracción a nivel intravascular como la presencia de sobrecarga a nivel extracelular conllevan al mismo efecto fisiopatológico con manifestaciones clínicas de hipertensión, sobrecarga de volumen y edema. La hipercoagulabilidad, otra vez, el aumento de las proteínas procoagulantes ocasiona un aumento de las proteínas anticoagulantes, la contracción de volumen también, la inmovilidad, el aumento de la agregabilidad plaquetaria. Todo esto trae como consecuencia el mayor riesgo de eventos trombóticos secundarios a esta hipercoagulabilidad. El balance de nitrógeno negativo lleva también a una pérdida del 10 al 20% de la masa muscular. Y bueno, el uso de esteroides, las alteraciones a nivel del complemento de la IgA, la disfunción de los leucocitos asociados al síndrome nefrótico aumentan el riesgo de infección. Otras consecuencias, pues también podemos tener lesión renal aguda. Puede haber progresión a enfermedad renal crónica por la toxicidad propia de la proteinuria, que depende del grado de la proteinuria, la hiperlipidemia, que la misma hiperlipidemia y la lipiduria a nivel renal, pues incrementa el riesgo. Esto lo vimos también cuando vimos riesgo cardiovascular, como las alteraciones renales a nivel de por la hiperfiltración de estos lípidos lleva a una aterosclerosis, y no solamente a aterosclerosis, sino un estado inflamatorio crónico renal. ¿Cuáles son las causas de síndrome nefrótico en adultos más frecuentes? Pues las glomerulonefritis primarias, entre las que tenemos también la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la glomerulopatía membranosa, la glomerulonefritis membranoproliferativa, y las secundarias, pues en primer lugar la diabetes, la amiloidosis, las globulinemias. Pero también hay otras causas de origen no inmunológico, que pueden ser fármacos, pueden ser enfermedades autoinmunes. De hecho, la preeclampsia se puede asociar a un síndrome nefrótico, algunas infecciones como el VIH-Sida, algunas entidades hereditarias y algunas otras patologías como la colitis ulcerativa crónica inespecífica, la amiloidosis, la sarcoidosis, etcétera. Les voy a dejar la presentación y esto ya lo revisan ustedes en forma más detallada. Entonces, pues el síndrome nefrótico es importante que tengamos en cuenta la clasificación de primario o secundario, y la presentación clínica, pues ya lo decíamos, con edema. Puede haber síntomas secundarios a la hiperlipidemia, que son depósitos de lípidos en piel. Puede haber disnea secundaria a la sobrecarga de volumen, puede haber hipertensión porta, puede haber la orina espumosa, incluso el paciente puede llegar a tener anasarca. Y aquí es importante
Sin embargo, este abordaje, así como lo ven ustedes como presión venosa central alta, presión venosa central normal, es muy compleja porque tendríamos que tener un catéter central para medir esta presión venosa y esto es solamente un abordaje hospitalario en el caso de pacientes muy específicos donde tenemos duda si el origen de esa anasarca es de tipo cardiovascular o es de tipo renal o hepático, ¿no? Entonces, y bueno, los niveles de albúmina son importantes para poder descartar otras causas del síndrome nefrótico de tipo no renal o no hepático. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una albúmina más de 3 gramos por decilitro y hay manifestaciones generalizadas de edema, pues tenemos que descartar que sea secundaria a la utilización de algunos fármacos, al hipotiroidismo, el mixedema que se asocia al hipotiroidismo, al embarazo y algunas otras causas. Cuando hay hipoalbuminemia, ah, podemos pensar en 3 probabilidades: que haya una hepatopatía crónica, que haya alguna alteración renal o alguna alteración de tipo gastrointestinal como enteropatía o malnutrición. Entonces, cuando la hipoalbuminemia se asocia a alteración de las pruebas de función hepática, pues definitivamente estamos hablando de hepatopatía. Si la hipoalbuminemia se asocia a un aumento de la proteinuria en 24 horas, si está más de 3.5 gramos, pues definitivamente tenemos un síndrome nefrótico. Si tenemos menos de 3.5, pues tenemos que descartar enfermedad renal crónica diabética o algunas otras glomerulopatías no asociadas precisamente a la intensidad del síndrome nefrótico. Es cuando hablamos que la proteinuria está en rangos nefróticos, pero no diagnóstico de rango nefrótico. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? Ya casi vamos a terminar, ¿eh? ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora, todo bien. Gracias. Ok. Entonces, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que el paciente con síndrome nefrótico progrese enfermedad renal crónica? Pues la proteinuria persistente, por eso es importante el manejo de la proteinuria, el pobre control de la hipertensión arterial, el pobre control de diabetes, cuando este síndrome nefrótico se asocia a evitar el tabaquismo, el control de la enfermedad cardiovascular y evitar el uso de nefrotóxicos. Entonces, si ustedes se fijan, prácticamente todas las medidas de tratamiento, independientemente de la causa de enfermedad renal, se enfocan prácticamente a las mismas estrategias, ¿no? Hay que restringir el sodio. Si el edema se considera de características leve, podemos utilizar tiazidas. Si es de moderado a severo, diuréticos de asa, y si no responde, pues podemos combinar, pero aguas porque el paciente, recuerden que el paciente también puede tener contracción importante de líquido intracelular y con la utilización de estas combinaciones corremos más el riesgo de comprometer tanto la función renal como comprometer el volumen intravascular. Siempre hay que evaluar el estado de los electrolitos. Las estatinas es importante, fibratos o resinas de intercambio, cuidando esta combinación de estatinas y fibratos con mucha precaución, de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Y otra vez, los actores principales, los metiches en todos los temas, son los YECAs y los ARAs, ¿no? Y bueno, el tratamiento específico ya lo comentaba, no recuerdo quién lo comentaba, creo que Ricardo, en relación a los esteroides, los inmunosupresores, el interferón alfa y ribavirina, y bueno, a veces es necesario retirar algunos fármacos. Entonces, pues hasta aquí terminamos el tema. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Yo tengo una ahí con el nefrótico. Sí. El uso de biológicos, por ejemplo, había leído que también se puede usar el rituximab. Ujú.
No recuerdo si creo que sí. Era rituximab pero no entendí muy bien como en qué situaciones específicas vamos a utilizar un biológico en lugar de un esteroide, por ejemplo. Sí, el rituximab se deja para aquellos casos con un síndrome nefrótico refractario en presencia de glomerulonefritis ya específicas o que tienen una evolución rápida hacia la progresión, pero generalmente en presencia de glomerulonefritis crónica. Ujú, Ok, ok. sí. El rituximab es como el tratamiento de elección para casos específicos, para escenarios específicos. Vale, muchas gracias, doctora. De nada, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? ¿Viviana? No, Valeria. Sí, doctora, yo. Referente al nefrótico, por ejemplo, en los casos de los niños, cuando tienen, por ejemplo, el cuadro cede al tratamiento o así, ¿queda igual algún remanente de que haya igual disminución de la función renal o que se tenga que estar monitorizando? ¿Te acuerdas que comentábamos que la causa más común de síndrome nefrótico en los niños era la glomerulonefritis de cambios mínimos? Sí. Ujú. Entonces, afortunadamente, la glomerulonefritis de cambios mínimos, de hecho, como su nombre lo dice, de cambios mínimos, podemos decir que tiene una evolución favorable, más benévola. Pero sin embargo, eso obliga de todas maneras a estarle dando seguimiento. Generalmente estos niños pueden tener alguna agudización de esa glomerulonefritis y ahí el tratamiento tiene que ser intensivo, pero generalmente pueden permanecer sin tratamiento nada más con vigilancia de la función renal. Entonces, otra vez depende de la entidad o la causa del síndrome nefrótico lo que determina la intensidad del tratamiento. Ahora, si la enfermedad de base está controlada, pues difícilmente vas a tener manifestaciones del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico, por eso es que se llama síndrome, porque no es más que la manifestación de un conjunto de entidades y si el paciente tiene un síndrome nefrótico franco, es que no está controlada su patología de base. Ujú. Ok, doctora, muchas gracias. De nada, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Ya hablando así de los niños, como decía Valeria, ¿cuándo también tenemos que sospechar de algún trastorno genético? Porque sí vi que en niños también había asociaciones genéticas, así, enfermedades en los pudocitos y esas cosas, pero ¿en Ujú. qué momento sospechamos más de una cuestión genética y no una glomerulonefritis? Una podocitopatía se llama. Esas, las podocitopatías. Miren, déjenles cuento que en Japón la prevalencia de enfermedad renal crónica desde edades tempranas de la vida era muy alta. Entonces, pues ellos identificaron pues susceptibilidad genética, también la asociaban al tipo de pescado que utilizaban. Y bueno, pues es que la enfermedad renal crónica es multifactorial, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que la forma como ellos controlaron la alta prevalencia de daño renal desde la población pediátrica era precisamente haciendo tamizaje en preescolar de albuminuria, proteinuria. Nada más con eso, porque la manifestación de todas estas postopatías, de todos esos trastornos genéticos, la albuminuria y la proteinuria son un marcador importante. ¿Sí? Entonces, con la detección oportuna de descartando causas de transitorias de albuminuria, por ejemplo, ya decíamos que, por ejemplo, la infección de vías urinarias, el ejercicio intenso, la deshidratación. Entonces, cuando tú controlas todas esas causas secundarias con una determinación de albuminuria, proteinuria en orina en todos los niños en edad preescolar,
es importante. Otra cosa, por ejemplo, si el niño tiene infecciones de vías urinarias recurrentes, sobre todo en niños varones, o sea, no en niñas, pues tienes que descartar alguna malformación de congénita de las vías urinarias y eso también puede ocasionar enfermedad renal crónica. Entonces, te tiene que llamar la atención porque un niño o una niña presentan infecciones de vías urinarias de repetición. Y a ellos, a ellos más que la albuminuria o proteinuria, pues tienes que hacerles una cistouretrografía retrógrada, ¿no? Para ver cómo están esas vías urinarias, desde la uretra de la vejiga hasta los ureteros. Ujú. Ahora, la historia familiar también es importante. Preguntarles en la historia clínica si tienen antecedentes de alguna enfermedad genética en sus familias. ¿Alguien más que quiera preguntar? No, muchas gracias, maestro. ¿Ya? ¿Damos por terminada la clase? Creo que sí, ya no hay más dudas, por lo menos no de mi parte. Ok, Ricardo. Pues miren, hoy les subo las presentaciones que tengo pendientes y comentarles que el examen, generalmente el examen yo hago un solo examen con todos los grupos. Yo el lunes inicio ya con el resto de sus compañeros que faltan. Entonces ya me pondré de acuerdo con los respectivos concejales de ambos grupos para ver qué día hacemos el examen. ¿Sí? Entonces, pues bueno, nos vemos mañana si Dios quiere. Doctora, Y sí, dígame. yo tengo una duda. En cuestión de los trabajos, tenemos hasta el día 21 para subirlos, ¿no es así? Sí, así es. Una semana después de... Perfecto. Sí, sí. Muchísimas gracias. De nada, al contrario. Ujú. Bien, bueno, pues entonces, que pasen buena tarde y nos vemos mañana si Dios quiere.